Hola, soy Cecilia, residente de segundo año del Hospital General de Zona 1 IMSS Tlaxcala. En este video hablaremos sobre código infarto. Y los objetivos de esta presentación son los siguientes: identificar el objetivo de código infarto, conocer la estrategia de código infarto y qué papel juega el IMSS en código infarto, conocer la iniciativa IA en México, describir el algoritmo ICAT-3, sintetizar el código CORECAM y conocer las guías de práctica clínica de la revista Finline. El objetivo de código infarto es que la persona infartada con síntomas como dolor en el pecho, falta de aire o desmayo pueda recibir atención con tratamiento de reperfusión con angioplastia primaria en los primeros 90 minutos o terapia fibrinolítica en los primeros 30 minutos posteriores a su ingreso a los servicios de urgencias. Dicha estrategia agiliza las acciones para que médicos, enfermeras, asistentes médicas, camilleros y personal de vigilancia se coordinen más rápido para que a los pacientes que requieren atención urgente por infarto agudo del corazón se les diagnostique en menos de 10 minutos. En cuanto al área de urgencias y el personal capacitado, existe una organización de los servicios de urgencias y actividades específicas del personal. Por lo tanto, es indispensable contar con un área de choque, con un electrocardiograma, así como carro rojo con equipo de reanimación cardiopulmonar, insumos y medicamentos de primera línea. En cuanto al personal, debe haber un coordinador del código infarto, personal médico con especialidad de medicina, urgencias médico-quirúrgicas, medicina interna, medicina crítica o cardiología, personal de enfermería general, camilleros y asistentes médicas. ¿Y qué papel tiene el IMSS con este programa? Bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del programa Código Infarto, ha reducido la mortalidad de los derechohabientes atendidos por ataque agudo al corazón en 58%. Y la cardióloga del IMSS, coordinadora de este programa, que es la doctora Gabriela Borrallo Sánchez, ella, que surgió en el 2015 con el fin de garantizar el diagnóstico y el tratamiento urgente del paciente por infarto agudo del miocardio, afirma que también se ha reducido los días de terapia intensiva y un día de hospitalización por la intervención en un tiempo de entre 30 y 90 minutos después de que el derechohabiente llega a la unidad médica del Seguro Social. Esto nos da como instituto mayor posibilidad de atender a más pacientes y más disponibilidad de espacios. El IMSS ha cambiado la historia natural del infarto en México. ¿Y cómo está estructurado el código infarto en nuestro país? Bueno, pues se basa en 23 redes de atención que incluyen las 35 delegaciones del país y las cuales funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y también cuenta con la aplicación IMSS Digital, en donde se identifican las unidades de referencia que tienen lo necesario para atender un infarto y localiza la más cercana, así como un número telefónico 01800 9 Emerge. Y el primer estudio realizado en el IMSS fue el llamado RENASCA, que es el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, en el que participaron 10 hospitales de tercer nivel de atención, que incluyó 2.398 pacientes con diagnóstico de Zika, la mayoría, 67%, con infarto agudo de miocardio con elevación de ST, y cuyo promedio de edad fue de 62 años. El 65% de los pacientes se estratificaron en un riesgo alto de acuerdo con la escala de Grace, con alta frecuencia de factores de riesgo tales como diabetes, hipertensión, tabaquismo. El 50% de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación de ST no recibió alternativa de reperfusión, que es la piedra angular del tratamiento, mientras que el 42% recibió terapia fibrinolítica y 8% recibió intervención coronaria percutánea en una sala de hemodinamia. Estas dos últimas casi 5 y 10 horas después de iniciados los síntomas, muy lejos de la hora dorada. En algunos países de primer mundo se ha logrado reducir la mortalidad del 20 al 5% debido a la mejora en los tratamientos, el acceso rápido a servicios más efectivos, el apego a las guías de práctica clínica han mostrado beneficios. Existe un estudio similar, RENASICA-2, en el cual no se comparan los tipos de síndrome isquémico coronario agudo, ni se aplica una escala de riesgo validada.
Las enfermedades cardiovasculares ocasionan más del 30% de las muertes reportadas en el mundo. En el 2013 se registraron 17.5 millones de muertes según la OMS, de las cuales 7.4 fueron por cardiopatía isquémica, y se pronostica que para el 2030 se incrementará en un 36%. En México, la INEGI reportó 116,002 defunciones por esta causa en el 2013, de las cuales 68% fueron por enfermedades isquémicas del corazón de etiología aterotrombótica. En la imagen inferior podemos observar la secuencia progresiva de la formación de una placa aterosclerosa compleja. En la letra A, donde podemos ver la arteria normal que muestra las 3 capas por la cual está constituida, la parte interna o íntima, también llamado endotelio, es responsable de la función endotelial, la media, que está constituida por células musculares, y la parte más externa, que es la adventicia. En la letra B podemos observar la lesión inicial, donde las células endoteliales con disfunción permiten la adhesión, diapédesis y quimiotaxis de las moléculas que reclutan monocitos, linfocitos T. Es la fase en que se inicia la ateroesclerosis. La letra C, la formación de ateroma, donde los macrófagos se convierten en células espumosas de grasa al fagocitar lipoproteínas, mediadores inflamatorios que causan expresión del factor tisular, un potente procoagulante, y proteinasas degradantes de la matriz que debilitan la capa fibrosa de la placa. En esta fase ya existe una obstrucción de la luz de las arterias, y en la letra D, donde observamos la placa aterosclerosa compleja o fenómeno aterotrombótico, se debe a la ruptura o fisura de la placa asociada a la activación de los factores de coagulación que inducen trombogenicidad. Si el balance entre los mecanismos pretrotrombóticos y fibrinolíticos es desfavorable para desarrollarse un trombo oclusivo, causando un síndrome coronario agudo. Se denomina isquemia miocárdica al proceso mediante el cual se reduce la presión de perfusión sanguínea en un área de músculo cardíaco que condiciona una deprivación de oxígeno tisular y evita la remoción de productos catabólicos. Los tipos de cardiopatía isquémica por aterosclerosis coronaria, según la clasificación de Chávez, son de 3 tipos. La insuficiencia coronaria parcial relativa, que es una insuficiencia de riesgo localizada en un segmento del corazón, pero el daño es reversible. Clínicamente se manifiesta como angor de esfuerzo o como angina inestable. Y la tipo 2, insuficiencia coronaria parcial absoluta, es localizada en un segmento, pero el daño es irreversible, o sea, la necrosis miocárdica, y clínicamente corresponde con el infarto del miocardio. Y la tipo 3, que es la insuficiencia coronaria total y relativa, que es un daño difuso por pequeños grados de insuficiencia coronaria que provocan fibrosis, tanto del miocardio específico como del miocardio contráctil, manifestados por cardiomegalia, trastornos de la conducción, bloqueos de rama, arritmias o insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de infarto agudo del miocardio se basa en la presencia del dolor torácico de características isquémicas, elevación del segmento ST en 2 o más derivaciones del electrocardiograma contiguas y la presencia de elevación de enzimas de daño miocárdico. Los criterios electrocardiográficos para considerar una elevación del segmento ST en el punto J son mayor a 0.2 milivoltios o 2 milímetros en hombres y mayor a 0.15 o 1.5 milímetros en mujeres en las derivaciones B2 y B3, y o elevación de 0.1 milivoltios o 1 milímetro en las otras derivaciones del electrocardiograma. En el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST se puede restablecer la permeabilidad de la arteria coronaria epicárdica, responsable por medio de 2 estrategias, la farmacológica y la mecánica. La farmacológica con agentes fibrinolíticos y la mecánica por intervencionismo coronario percutáneo. La ICP primaria logra obtener un flujo TIMI-3 normal de la arteria responsable del infarto en mayor del 90% de los casos. Se asocia con menos complicaciones hemorrágicas. Se debe realizar con un tiempo puerta-balón menor a 90 minutos. Otras modalidades de tratamiento percutáneo son la ICP de rescate y la ICP rutinaria más de 6 horas post-fibrinólisis, que han mostrado beneficio clínico.
El beneficio de la fibrinólisis es mayor cuando el fármaco se administra dentro de las primeras 3 horas de inicio de los síntomas. Se prefiere usar fibrinólisis en las siguientes circunstancias: menor a 3 horas de inicio de los síntomas, falta de disponibilidad para realizar una estrategia invasiva con ICP, ausencia de contraindicaciones para la fibrinólisis. La iniciativa IAN México es un curso que sirve para la capacitación de médicos de primer contacto, desde centros de salud hasta hospitales de alta especialidad, para lograr una adecuada identificación, diagnóstico y manejo del paciente con infarto agudo del miocardio. Esta iniciativa busca mejorar la calidad en la atención del IAN para prevenir la muerte temprana y mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con infarto agudo del miocardio. En este manual se detalla el algoritmo apropiado para la reperfusión del infarto agudo del miocardio con elevación de ST en México, así como puntos clave en la elección del tipo de terapia, contraindicaciones o seguimiento posterior. La secuencia del algoritmo del infarto agudo del miocardio en México se basa en la mnemotecnia IK3. En México existen pocas salas de hemodinamia, apenas 15% de los hospitales cuentan con una, y la mayoría no están disponibles las 24 horas del día. Es por eso que se propone la estrategia farmacoinvasiva en México como la de elección, para salvar más músculo cardíaco y darle una mejor oportunidad a los pacientes de sobrevivir a un infarto. Aquí en esta diapositiva observamos el algoritmo IK3. Sin importar el escenario de primer contacto, ya sea en un hospital, en un centro de salud, en una farmacia o en un consultorio particular, la secuencia del algoritmo IAN México es la misma. Entonces se comienza con la I de identificación. ¿En qué pacientes podemos estar pensando que tiene un infarto? Bueno, pues presentando un dolor típico, aquel dolor retroesternal de carácter tipo opresivo, con irradiación a la parte interna del brazo izquierdo o mandíbula, acompañado de síntomas adrenérgicos como son diaforesis, sensación de evacuar, mareo o síncope. También es de suma importancia identificar o investigar sobre los antecedentes, como riesgos cardiovasculares como hipertensión arterial sistémica, tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus, posmenopausia, y también no olvidar que en ellos pueden presentar también otro tipo de sintomatología. También está el dolor atípico, que como su nombre lo indica, son los signos y síntomas que se presentan en un síndrome coronario agudo en ausencia de dolor típico. Y también pues nos sigue la siguiente letra, que es la de C, que es la confirmación, donde se tiene que tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. En este electrocardiograma es la herramienta más importante para el diagnóstico del infarto de elevación de ST. Entonces, el segmento ST se medirá del punto J, y como ya habíamos comentado antes, la elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro o 0.1 minivolt en derivaciones contiguas, excepto en B2 y B3 en hombres, mayor a 0.2 minivoltios en mayores de 40 años y mayor a 0.25 en menores de 40 años, y en mujeres mayor a 0.15 minivoltios, y la elevación del segmento ST en derivaciones posteriores a 0.5 minivoltios. Otro paraclínico que ayuda a fundamentar el diagnóstico de infarto agudo del miocardio son las enzimas cardíacas. Los resultados de las enzimas cardíacas no deben retrasar el tratamiento de reperfusión en el contexto de infarto con elevación del segmento ST. Ahora, es muy importante resaltar que en las primeras 4 horas de evolución suelen ser negativas, por tanto, no se utilizan para decisiones terapéuticas en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Las enzimas de daño miocárdico, troponina, CKMB, son parte del diagnóstico del infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Actualmente existen ensayos de troponina de alta sensibilidad que permiten el diagnóstico temprano del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, aún en las primeras 2 horas desde el inicio del dolor. La letra A de activación es la activación del sistema de acuerdo al escenario. Significa alertar a los recursos médicos y paramédicos, personal de enfermería, almacén, trabajo social y ambulancia, para priorizar la atención del paciente con infarto agudo del miocardio con elevación de ST
y poner en marcha la cadena de eventos que terminará con la reperfusión del paciente y realizará el traslado a un hospital con capacidad de manejo del infarto agudo del miocardio con elevación de CT, y la activación del sistema tiene como objetivo priorizar la atención del infarto, disminuir los tiempos hasta la reperfusión y garantizar que se administre fibrinolítico o se lleve al paciente a la angioplastia coronaria lo más rápido posible. La T de tratamiento. Una vez que tenemos identificado el paciente con dolor precordial, confirmado con el diagnóstico con el electrocardiograma de 12 derivaciones que muestre supradesnivel del ST y activado el sistema de urgencias médicas, el siguiente paso es iniciar el tratamiento. La prioridad del tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST es el tratamiento de reperfusión mediante angioplastía o estrategia fármaco-invasiva, como fibrinolisis y posteriormente angioplastía temprana. El tratamiento adjunto con estatina, doble antiagregación plaquetaria y anticoagulante mejora el pronóstico. Todos los pacientes deben de recibir tratamiento de reperfusión hasta 12 horas de evolución, ya sea mediante angioplastia primaria o fibrinolisis. Después de 12 horas del inicio de los síntomas, la fibrinolisis está contraindicada y el beneficio otorgado por la angioplastia coronaria en cuanto a supervivencia y morbilidad es menor. La decisión es llevar a angioplastia dependerá de múltiples factores como edad, comorbilidades, la presencia o la persistencia de angina, síntomas de insuficiencia cardíaca, arritmias, contraindicaciones al tratamiento. En estas circunstancias se recomienda la valoración por cardiología para la toma de decisiones. Después de las 24 horas, la reperfusión no otorga ningún beneficio para el tratamiento conservador. La T de traslado. En cuanto sea posible, el traslado a un centro destino hospital con hemodinamia. En México, únicamente el 15% de los hospitales tienen una sala de hemodinamia y un servicio de cardiología con pacientes hospitalizados. Si por razones logísticas el paciente no puede ser trasladado a un hospital con servicio de hemodinamia o cardiología, se recomienda su traslado a un hospital donde puede ser vigilado en un área crítica durante el tiempo en el que se gestiona su traslado para angiografía coronaria. Es importante recalcar que el beneficio de la angioplastía se pierde si el tiempo de traslado hasta el hospital con hemodinamia es mayor a 60 minutos. Y la T de retorno a su vida es retorno a la vida productiva. El objetivo final del tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del ST es salvar una vida, mantener una buena calidad de vida y devolver al enfermo una vida igual de productiva que antes del infarto. Además de ser la primera causa de muerte en México, el infarto del miocardio es una causa importante de discapacidad y de pérdida de años productivos. En este artículo de la Revista Clínica de Medicina de Familia en España, trata sobre un código CORECAM, Código de Reperfusión Coronaria de Castilla-La Mancha, en el cual trata sobre mejorar la actuación entre el ámbito extrahospitalario y hospitalario, y su objetivo es la atención urgente y coordinada que permita un acceso precoz a la estrategia de reperfusión, logrando disminuir la mortalidad y mejorar el pronóstico de los pacientes. En este artículo se realiza una revisión del código CORECAM con el propósito de resumir las medidas de actuación que deben ser llevadas a cabo en el abordaje de los pacientes con infarto agudo del miocardio en el ámbito de la atención primaria y lograr un correcto tratamiento cuyo objetivo es disminuir la morbimortalidad y mejorar el pronóstico de los pacientes. Según el código CORECAM, sobre el tratamiento de infarto agudo del miocardio, cuando el diagnóstico del infarto se hace en el ámbito extrahospitalario o en un centro sin unidad de hemodinamia con capacidad para ICP, la decisión sobre la estrategia de reperfusión dependerá del tiempo estimado desde el diagnóstico y la realización de la intervención coronaria percutánea. Este tiempo límite es de 120 minutos tras el primer contacto médico. En los pacientes trasladados, la máxima demora entre el diagnóstico del infarto y el paso de la guía por la arteria responsable del infarto es de 90 minutos. Si se prevé un retraso mayor de 120 minutos entre el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del ST y la ICP, se debe considerar la
la terapia fibrinolítica, siempre que no esté contraindicada. Y en este otro artículo que habla sobre el infarto agudo del miocardio, sobre la elaboración de unas guías de práctica clínica, las cuales tienen como objetivo presentar toda la evidencia relevante sobre un tema particular para ayudar a los médicos a seleccionar la mejor estrategia posible de tratamiento a un paciente en particular que sufre una determinada enfermedad, teniendo en cuenta no solo el resultado final, sino también sopesando los riesgos y los beneficios de un procedimiento diagnóstico o terapéutico concreto. La finalidad de estas guías es generar las recomendaciones acerca del manejo óptimo del infarto agudo del miocardio en la atención hospitalaria especializada, y su objetivo principal es el optimizar el proceso de diagnóstico y tratamiento del infarto agudo del miocardio, y los principales usuarios de esta guía son los médicos de la atención hospitalaria pertenecientes a las unidades que tienen a cargo este tipo de pacientes con infarto agudo del miocardio, como son los cardiólogos, los intensivistas y los internistas. Eso es todo sobre código infarto, espero les haya gustado.